Bien, en cuanto entonces a los tratamientos térmicos, hoy vamos a continuar con el estudio de los tratamientos isotérmicos, como acá estamos indicando en el pizarrón. Los tratamientos térmicos a temperatura constante vienen a ser esto, ¿no es cierto? También son enunciados como curvas de enfriamiento continuo, curva de enfriamiento continuo. Y en otros casos también lo podemos expresar como curvas TTT, que significa tratamientos de aplicación de la temperatura, tiempo y transformación. O sea que el diagrama nos estaría indicando justamente los parámetros del tratamiento térmico, temperatura y tiempo, y las transformaciones que se van a producir en esas condiciones isotérmicas. Isotérmicas es la temperatura a la cual se van a realizar las transformaciones de una aleación. Entonces vamos a observar, ¿no es cierto?, que dentro del diagrama vamos a tener expresadas las dos temperaturas constantes que dependían, como recuerdan, de las temperaturas de transformación en las fases, particularmente de los aceros, que era lo que estábamos haciendo referencia como tratamientos. Es decir, la temperatura crítica inferior, que corresponde a 721 grados, la temperatura constante, digamos, entre los aceros hipo e hipereutectoides, y la temperatura superior, que esa va a variar según el tipo, ¿no es cierto?, de acero que tengamos, ¿verdad? Entonces esta va a ser la de 721 grados, y la superior es la temperatura por encima de la cual, ¿no es cierto?, vamos a tener la fase de austenita. Es decir que por encima de la temperatura crítica superior vamos a tener el hierro gamma. Esta temperatura, ¿no es cierto?, para una determinada composición química, ¿no es cierto?, podemos decir que es temperatura gamma, para que demos una idea, ¿no es cierto?, de la condición que debemos expresar ahí. Y el tratamiento térmico siempre va a ser, ¿no es cierto?, calentar el material hasta alcanzar la temperatura de transformación en la austenita, mantenerla como segunda etapa y posteriormente en la tercera etapa enfriar bruscamente, ¿verdad? En este concepto, ¿no es cierto?, este enfriamiento continuo se produce, digamos, por el estudio, ¿no es cierto?, realizado transformando distintas aleaciones, ¿no es cierto?, a una temperatura constante. Y la temperatura constante, ¿no es cierto?, hace referencia a lo que son las curvas, también denominadas de las S. Aquí todavía no lo he puesto, ¿no es cierto? También es curva de las S, ¿no es cierto? Lo vamos a poner así, curva de las S. ¿Por qué curva de las S? Porque la transformación del acero, ¿no es cierto?, desde el estado austenítico, ¿no es cierto?, se va a enfriar con una determinada velocidad, pero esa velocidad va a ser constante. Y ese proceso, ¿no es cierto?, se va a realizar a través del tiempo que vamos a tener aquí, que va a ser el constante, ¿no es cierto? Este tiempo constante define las distintas temperaturas a las cuales se encuentran en esta transformación estructuras microscópicas que tienen características naturalmente como la hemos definido, ¿no es cierto? Y lo fundamental de esto es que va a ser lograda sin generar tensiones internas en el material. Es decir, que va a ser una estructura, digamos, de un comportamiento como el normalizado, ¿verdad?, pero dentro de ciertas condiciones de resistencia ideales, ¿no es cierto?,
para un proceso posterior. Ese proceso posterior, ¿no es cierto?, requiere que estas estructuras no reciban tensión interna al transformarse, por tanto, va a tener, digamos, una estabilidad, digamos así, estructural y dimensional al respecto, ¿sí? Y lógicamente es porque los elementos que se van a fabricar con este material necesitan, ¿no es cierto?, de esa propiedad. Entonces, estas curvas de las heces han sido estudiadas para lograr, o sea, con este estudio se lograron, ¿no es cierto?, interpretar este fenómeno que fue muy conveniente para la tecnología actual, para la tecnología de estos días. Porque estamos haciendo referencia a las condiciones de fabricación que se hicieron en las primeras máquinas mecánicas, ¿no es cierto?, donde eran muy rudimentarias, de, digamos, una tecnología, digamos, que no requería de mucha especialización, digamos, en cuanto a su rendimiento, a su eficiencia, ¿no es cierto?, tanto desde el punto de vista energético como tampoco del trabajo que realizaban, ¿no es cierto? Eran máquinas agrícolas, por ejemplo, ¿sí?, o las máquinas ferroviarias. Entonces no necesitaban, digamos, una terminación de tecnología muy avanzada, ¿no es cierto? Pero hoy en día, ¿no es cierto?, si nosotros estamos hablando de lo que es tecnología de fabricación, por ejemplo, automovilística, estamos teniendo, con decir de que los vehículos salen computarizados, ¿no es cierto?, para el control general, lógicamente, mecánicamente, también tienen esta calidad, ¿no es cierto?, de elaboración para cumplir, ¿no es cierto?, con esos requisitos. Estaríamos hablando, por ejemplo, de materiales utilizados para la fabricación, por ejemplo, de los distintos árboles y ruedas dentadas, ¿no es cierto?, de una caja de cambio, de una caja de velocidades, ¿no es cierto?, que, como decía recién, la maquinaria primaria, por ejemplo, el vehículo de Ford, ¿no es cierto?, en aquellos años, apenas tenían, digamos, 3 velocidades, fundamentalmente, ¿no es cierto? En cambio ahora, las cajas de velocidad más estándares, digamos, pueden tener hasta 6 velocidades, y aún así tienen altas y bajas, ¿no es cierto?, para poder tener una diversidad mucho mayor, ¿no es cierto?, de estas condiciones, ¿no? Entonces, estos materiales requieren que la fabricación de los mismos, es decir, las distintas piezas que van a ir deslizándose entre sí, ¿no es cierto?, tengan una terminación muy, muy específica, ¿no es cierto?, con ajustes, digamos, del orden de los micrones, ¿no es cierto?, y lógicamente porque lo exige, ¿no es cierto?, la dinámica del movimiento que van a tener esas piezas, ¿no es cierto? Entonces tenemos engranajes, ¿no es cierto?, que con un pequeño diámetro, aproximadamente, para tener una idea, de 50 milímetros, tienen una cantidad de dientes muy elevada, y que lógicamente ese diente tiene un espesor muy, muy delgado, ¿no es cierto?, entre sí, o sea, el cuerpo del perfil de esos dientes, son muy delgaditos, ¿no es cierto?, y a su vez, ¿no es cierto?, se van a deslizar entre sí, en las distintas partes, a gran velocidad, o sea, el número de revoluciones por minuto que tienen esos engranajes es demasiado elevado. Y si no tuvieran una buena terminación de fabricación, las envolventes, que son hélices, ¿no es cierto?, los dientes tienen un perfil de hélice, perderían el contacto, y al perder ese contacto se ocasionarían golpeteos o vibraciones, ¿no es cierto?, dentro del vehículo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, hoy en día, ¿no es cierto?, que un vehículo de una alta velocidad, que puede ser una quinta velocidad o una sexta, supongamos, ¿no es cierto?, están trabajando alrededor de 4.000 vueltas, 3.500, 4.000 vueltas por minuto. O sea que imaginen ustedes, no se ven esas ruedas, ¿no es cierto?, girando
a tal velocidad. Por lo tanto, la elaboración, ¿no es cierto?, que necesitan esos dientes, tiene que ser muy, muy perfecta, ¿no es cierto?, para que no haya esa interferencia que decía entre las hélices de rodadura de cada una de las piezas. Entonces, el proceso que lleva la pieza desde el estado de fabricación hace necesario que las tensiones que pueden originarse sobre esos materiales no tengan o tengan la menor posibilidad o magnitud, ¿no es cierto?, de que se produzcan. Y esos materiales, desde la fabricación, el conformado de forja, ¿no es cierto?, el conformado de forja, conformado plástico, recuerdo, ¿cierto?, va a ser fundamental, ¿no es cierto? Entonces, luego de la pieza forjada en bruto, se hace este proceso de tratamiento isotérmico. Normalmente se denomina de austenización, ¿no es cierto? Es decir, se calienta a la temperatura de austenización para corregir las deformaciones de los cristales que se ocasionaron en la forja, ¿no es cierto? Los planos cristalográficos se regulan perfectamente, el grano metálico también va a corregirse en ese proceso, porque todos los átomos de austenización, ustedes recuerdan, que se van a mover, ¿no es cierto?, coordinando justamente sus energías y van a formar granos redondeados, es decir, lo que se llama equiaxial o globular, que es el estado de equilibrio más perfecto, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto?, que tiene el acero en este caso, ¿no? Entonces, se hace el calentamiento hasta la temperatura superior, entonces ahí se acomoda la solubilidad de los componentes de aleación. Estas piezas, como la característica lo exige, tienen mucha aleación porque, digamos, tienen que ser piezas de alta resistencia mecánica, ¿no es cierto? Entonces tienen aliantes como el cromo, el níquel y el molibdeno, esos tres fundamentales, ¿no es cierto?, que mejoran lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada, mejoran la templabilidad, y de ese modo vamos a tener una estructura que va a tener muy baja tensión, porque justamente esa transformación que efectuamos se va a hacer a una temperatura constante. Comparando esta condición de transformación a temperatura constante con el temple, vamos a observar, ¿no es cierto?, cuál es el criterio que estamos mencionando en este momento, ¿no? Ustedes recuerdan que el temple, ¿no es cierto?, es calentamiento en los aceros hipos fundamentalmente hasta austenizar completamente. Mantenemos la segunda etapa y luego enfriamos bruscamente. Ese enfriamiento brusco, ¿no es cierto?, es el que introduce o genera la gran tensión, ¿no es cierto?, que va a tener el acero a transformar la austenita en la martensita. Decíamos que la martensita se genera a partir de los 250 grados hacia abajo. ¿Recuerdan este tema, no es cierto? Y lo vamos a repasar un poquito porque justamente en los parciales hay algunos conceptos así que se nos han mezclado un poco, ¿no es cierto? Entonces, al recibir ese enfriamiento brusco, ¿no es cierto?, la austenita, y a su vez, si no tiene un contenido de carbono suficiente, no vamos a obtener martensita. Decíamos que ese carbono suficiente era 0,30, 0,35%. Es decir, que tiene que ser un acero que tenga condimento, ¿no es cierto?, para generar, ¿no es cierto?, ese aumento de resistencia, ese aumento de dureza, que significa templarlo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, a baja temperatura vamos a tener la martensita. La martensita. Y esa martensita, ustedes recuerdan que tiene una dureza de 50 a 55 Rowell. Es así, ¿no es cierto? Pero, lógicamente, ese calentamiento donde los planos cristalográficos aumentaron su distancia entre sí, ¿no es cierto?, al enfriarse bruscamente se contraen, ¿no es cierto?, los planos y genera esa tensión interna. La tensión, ustedes recuerdan, es la energía, ¿no es cierto?, que adquiere el material, ¿no es cierto?, para
responder o hacer resistencia a los esfuerzos que se le aplican, ¿no es cierto? Ese es otro concepto que por ahí en el parcial no fue muy entendido. Es decir, la tensión, ¿no es cierto?, es la capacidad que tiene el material de recibir, ¿no es cierto?, esa energía y mantenerla en los planos cristalográficos, o sea, en la red cristalina. Y lógicamente, si esa tensión está acumulada, está tensionando la red cristalina, lógicamente va a ser, digamos, capaz de soportar esfuerzos externos con mejor capacidad. Volvemos a repetir, ¿no es cierto?, el concepto. Entonces, al hacerse, ¿no es cierto?, este proceso a temperatura constante, o sea, a transformación continua, lo que vamos a lograr es que no haya tensión. Porque durante esa temperatura, el material va a estar, digamos, desprendiendo de energía, pero limitada, ¿no?, limitada. Y durante ese proceso, ¿no es cierto?, cuando esté finalizada la transformación, ya no hace falta enfriarlo nuevamente. Ya no hace falta enfriar. Entonces, lo importante de este estudio, ¿no es cierto?, es que las transformaciones van a tener o van a definir una curva, ¿no es cierto?, en el proceso de tratamiento que tienen la forma de heces. Entonces, esa forma de heces podemos decir, ¿no es cierto?, que se manifiesta de este modo. Eso se parece a una S, ¿no es cierto? Este es un acero simple, ¿no es cierto?, donde la curva de las S prácticamente se responden, ¿no es cierto?, a esa simbología, digamos, ¿no es cierto? Pero hay aceros que la curva de las S son muy complicadas. Esto que se denomina nariz, ¿no es cierto?, esta parte ahí donde la transformación se inicia a una determinada temperatura a la izquierda, ¿no es cierto?, hay aceros que tienen 2 y 3 nariz. Es decir, que se complica un poco más, por decirlo, podemos decir aceros que tienen este tipo de aleación, ¿no es cierto? O sea, de inicio de transformación. Y a veces el final de la transformación es de este tipo, ¿no es cierto? O sea, imaginen esta sencilla y aquella transformación que es más complicada. Lógicamente, porque los distintos elementos de aleación, ¿no es cierto?, van a generar micros constituyentes que van a hacer, ¿no es cierto?, compleja la transformación. Y algunos aceros, ¿no es cierto?, tienen una adicional, ¿no es cierto?, otro proceso de transformación. Así como les decía, el cromo, el níquel, el molibdeno son los encargados, ¿no es cierto?, y en un porcentaje determinado, son los encargados de producir, ¿no es cierto?, estas reacciones. No sé si me están entendiendo, cualquier cosita ustedes me preguntan, ¿no es cierto?, porque este es un paso que lo vamos a ir viendo lentamente, ¿no es cierto?, para comprenderlo. Esas ruedas dentadas, esos engranajes de la caja de cambio que mencionaba recién, ¿no es cierto?, es un ejemplo de lo que ustedes pueden estar viendo hoy en la materia mecánica 1, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo estamos viendo desde el punto del material, ¿no es cierto?, cómo cumplen esa función en la mecánica. Entonces, las curvas de las S sencillas, ¿no es cierto?, han sido determinadas, ¿no es cierto?, han sido determinadas mediante pruebas, donde el material, ¿no es cierto?, que en estudio siempre el tipo de aleación es fundamental, ¿no es cierto? El material de estudio o con el material de estudio se fabrican una serie de probetas, ¿no es cierto?, y que se las carga en el horno, a la temperatura de austenización. Cuando se logra la austenización total, ¿no es cierto?, que nosotros habíamos dicho la primera y la segunda etapa, el enfriamiento se produce, digamos, entonces,
como enfriamiento continuo, y ahí se desarrolla lo que es la transformación, y la transformación tiene la curva de las S, forma la curva de las S. Entonces, aquí estaríamos en condiciones de tratar el material, ¿no es cierto? Nosotros calentamos, mantenemos la temperatura según el tamaño de las probetas también se normalizan, ¿no es cierto? Y luego se las va a enfriar. La condición de enfriamiento es lo que va a definir la estructura que nosotros vamos a tener. Entonces, de este lado, a la izquierda, ¿no es cierto?, cuando el material está calentándose, tiene una determinada composición. El acero que se usa para fabricar estos engranajes, ¿no es cierto?, es de bajo contenido de carbono. Es decir, un carbono de 0,15 a 0,20 máximo, 0,15, 0,18 puede estar por ahí, ¿no es cierto? Y este acero, lógicamente, va a tener como microconstituyentes fundamentalmente ferrita y cementita. Y lógicamente la cementita es muy poca. Es decir, que vamos a tener, digamos, la formación de perlita en esta fase, ¿no es cierto? Ustedes siempre recuerdan el diagrama de equilibrio, por cuanto el diagrama de equilibrio, por cuanto las fases, ¿no es cierto?, va a depender de la composición del acero. Va a depender de la composición del acero. Entonces, de este lado, como digo, vamos a tener el acero en calentamiento, primero y segundo punto crítico, la autenización acá, ¿sí? La autenización aquí. Entonces, lógicamente, estamos definiendo hasta este punto. Ahora, el enfriamiento va a consistir en lograr una transformación adecuada, ¿no es cierto?, según el proyecto de fabricación de estos engranajes. Y ese constituyente, esa estructura adecuada, ¿no es cierto?, va a depender de la temperatura a la cual enfriemos estas probetas. Las probetas se van sacando una a una del horno, enfriarla hasta la temperatura constante que seleccionamos, ¿no es cierto? Analizar luego cuál es la estructura interna que hemos obtenido. Entonces, de este lado van a estar las estructuras que hemos conseguido después de transformar, ¿no es cierto? Y acá podemos obtener una perlita, por ejemplo, cerca de la estructura crítica inferior, una perlita. Más abajo podemos tener la vainita, ¿recuerdan? La vainita superior, la vainita superior, vamos a poner mejor. Después de la vainita superior viene la sorbita, después viene trostita, después viene la vainita inferior, ¿sí?, la vainita inferior, y después viene la martencita. Ah, bueno, ya le había puesto ahí acá le había puesto martencita. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estas estructuras intermedias, como ustedes recuerdan, las habíamos definido como los constituyentes intermedios, es decir, los constituyentes que se puede obtener en el acero mediante los tratamientos térmicos. Entonces, según la estructura que buscamos, va a ser la resistencia que tenemos. Ustedes recuerdan que acá teníamos que la sorbita tenía una resistencia mecánica entre, decíamos, 80 a 140 kilos por milímetro cuadrado. En cambio, la trostita tenía de 140 a 170 kilos por milímetro cuadrado. La vainita inferior un poco más, ¿no es cierto? Y la martencita tenía dureza Rowell de entre 50 y 68 según el contenido de carbono, y la resistencia era de 85 a 105 kilos por el milímetro cuadrado, ¿no es cierto? O sea, cuanto más rápido enfríe, ¿no es cierto?, al transponer, ¿no es cierto?,
la transformación de la austenita va a ser la estructura que vamos a obtener acá. Si enfriamos rápidamente por debajo de la 250 grados, ¿no es cierto?, que sería más o menos por aquí, vamos a tener martensita. Bien, pero no vamos a usar ese método de enfriamiento, sino que vamos a utilizar la estructura que yo busco. Entonces, por ejemplo, la estructura ideal, ¿no es cierto?, puede ser la vainita superior. Ustedes recuerdan que la vainita superior aparecía entre los 500 y 550 grados. Ustedes más o menos tengamos esa idea, entre 500 y 550 grados. O sea que vamos a tener aquí, más o menos, la temperatura de transformación. Entonces, para hacer este tratamiento, yo voy a lograr la austenización, voy a bajar bruscamente la temperatura a la temperatura que quiero obtener yo la estructura de vainita. La voy a mantener ahí constante, ¿sí? Y cuando el tiempo acá, ¿no es cierto?, se interceda con la curva de la S, ahí va a comenzar a transformarse la austenita en esta estructura que es la vainita. Durante todo este tiempo, ¿no es cierto?, se va a estar formando vainita y austenita a esa temperatura. Vamos a tener vainita y austenita. La austenita se va transformando por justamente la pérdida de energía, ¿no es cierto? Va a generar el cambio del material. Pero como se hace a temperaturas constantes, no se van a generar cambios o tensiones internas. Entonces, va a continuar, ¿no es cierto?, el proceso, y cuando cruce, ¿no es cierto?, el tiempo calculado sobre esta curva, ahí va a terminar, ¿no es cierto?, la transformación. Y voy a tener de austenita a vainita. Luego de esto ya no hace falta directamente descargo del horno la pieza, porque ya no se va a transformar en otra cosa. ¿Sí? No se va a transformar en otra cosa. ¿Se entiende cómo es el proceso de transformación? O sea, desde esta transformación inicial le vamos a poner acá, y esta es transformación final. Le vamos a poner una R para modificarla de las otras T, ¿no es cierto?, que puede ser temperatura, trostita o tiempo, ¿no es cierto? Entonces, este tiempo está definido, tiene un valor, y lógicamente las escalas, ¿no es cierto?, en la eje, ¿no es cierto?, lógicamente están en forma logarítmica, ¿no es cierto?, porque pasan de segundos a minutos o tal vez horas, ¿no es cierto? Ese es el proceso, ¿no es cierto?, del tiempo en que se produce. Ahora, esto es sencillo, ¿no es cierto? Esto es sencillo, Yo sé que estas son las curvas del acero que tengo, ¿no es cierto? Caliento, enfrío, mantengo ahí, voy a tener la estructura que deseo. Si quisiera una estructura de más alta resistencia, como puede ser la trostita, tengo que enfriar hasta más abajo, ¿no es cierto? Y la temperatura, ¿no es cierto?, será por alrededor de los 300 y pico. O sea, profe, Sí, primero se calienta el material y se deja sí, enfriar hasta obtener eh, un resultado, como por ejemplo la trotskita o sorbita. claro. Sí, según la estructura que yo busco, va a estar acá esa estructura. Los planos, ¿no es cierto?, de elaboración de las piezas y fundamentalmente de los aceros, como nosotros los habíamos estudiado, ¿no es cierto?, especifican, ¿no es cierto?, cuáles son las características que va a tener la pieza final. Entonces yo tengo que adaptar el proceso con el acero correspondiente
realizar el proceso para obtener tal cosa, ¿no es cierto? La idea es, en este caso, que voy a tener una estructura de relativamente baja resistencia, porque como les decía, la pieza recién está forjada, está en bruto, ¿no es cierto? Y lógicamente la tengo que llevar a la línea de elaboración, ¿no es cierto? Y en las máquinas de herramienta efectuar primero el torneado, ¿no es cierto? Para generar los diámetros correspondientes, los distintos